El acta de la sesión 47 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Señora Presidenta, no hemos recibido hasta este momento documentos de la cuenta. Solamente llamar la atención que esto se debe a que tuvimos ayer sesión y entre ayer y esta hora no hemos recibido documentos para incorporar. Perfecto. Eso es todo, señora Presidenta. Ofrezco la palabra en puntos varios. Bueno, la orden del día, continuar con la discusión del proyecto ley corta que ha ingresado al Ejecutivo con respecto a la rebaja de la rentabilidad garantizada de las empresas distribuidoras. Y para estos efectos han sido invitados el señor Cristian Espinosa Ábalos, gerente general de FENACOPEL, don Arnoldo Toledo también lo acompaña. Bienvenidos. El superintendente de electricidad y combustible, ya, excusado. Y don Cristian Muñoz, director fundador de Breves de Energía y profesor asociado adjunto a la Pontificia Universidad Católica de Santiago y representante de BCN. Bienvenido. Acá hay otros nombrecitos. Nos acompaña perfecto. Y Nicolás García. Ahí sí, ahí entendí. Don Samuel y don Nicolás, sí. Bienvenidos, muchas gracias. Vamos a empezar entonces por don Cristian Espinosa, FENACOPEL. Perfecto. Bienvenido a nuestros invitados. Don Arnoldo Toledo. Sí, pregunté puntos varios y nadie me pidió la palabra. Sí, diputada Cid, antes de darle la palabra a don Arnoldo. ¿Quería hacer una pregunta? Sí. Bueno, saludar a quienes nos acompañan, presidenta, a los colegas. Presidenta, dos cosas. La verdad que estamos viendo un tema importante en la sala. Igual algunos van a hablar en el tema del litio. Puede que algunos arranquen a la sala en algún minuto, también para que lo sepan quienes nos visitan. Yo quería hacer una propuesta en términos de la ley corta presentada por el Ejecutivo y que también está siendo un tema muy potente y que la ciudadanía está esperando. Proponerle que trabajáramos como habíamos trabajado inicialmente en la comisión, con una subcomisión paralela con algunos diputados y con asesores para poder juntar todas las ideas, porque en el fondo todas las propuestas que están hechas son con buenas intenciones y para poder avanzar, pero también poder avanzar más rápido, tal vez hacerlo de esa fórmula. Quería hacer esa propuesta a la comisión en términos de poder juntar lo que ya tenemos presentado, que se presentaron antes del proyecto, luego el proyecto que es similar al de Pablo Vidal. Entonces poder avanzar en eso. Esa es mi propuesta. ¿Pero para la ley corta o para las mociones parlamentarias? Lo que pasa es que yo siento que las mociones parlamentarias deberíamos como juntarlas con la ley, en el fondo, ya hacer una indicación, ver las que realmente se puedan incorporar, otras yo creo que con la ley están incorporadas, para poder avanzar y no ir por partes separadas, porque yo creo que en el fondo nos vamos a repetir algunas cosas. Eso. Ofrezco la palabra sobre esta propuesta que da la diputada Cid, diputado Pablo Vidal. Sí, Presidenta, yo considero que es una buena idea poder armar una especie de pequeño comité. Ya lo hicimos antes con el proyecto de generación distribuida, Net Metering. Ahora, yo separaría un poco los tipos de proyectos. O sea, este que estamos tramitando ahora tiene una caracterización y respecto de la ley 21.076 está uno que propone derogarla y un conjunto de proyectos que proponen modificarla. Entonces, de ese conjunto de proyectos que proponen modificarla, me parece razonable que podamos tratar de revisarlo bien, ver las cosas que están a lo mejor apuntándose exactamente lo mismo, pero están redactadas de manera distinta, o cosas que no son, no sé, creo que es razonable, pero respecto de aquellos, solo de los que modifican la 21.076, me parece que podría ser una buena idea lo que plantea la diputada. Ofrezco la palabra sobre el punto. Yo también creo que sería una buena opción, entendiendo de que la idea es poder llegar con una idea conjunta, ¿no es cierto?, que exista la convergencia de todas las opiniones para poder facilitar la tramitación. Así que sí, sería una buena opción. Yo creo que fuera de la comisión tratemos de coordinarlo y veamos quién podría conformar esa subcomisión de energía. ¿Parece? Aprobado, entonces. Ahora sí, don Arnoldo, disculpe, le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. En primer lugar, agradecer la invitación de que hemos sido objeto para un punto que para nosotros es fundamental, porque
representamos a FENACOPEL, que es la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, integrada por 7 cooperativas que entregan energía en las regiones de nuestro país, en las zonas más apartadas, con mucha dificultad tanto en lo geográfico como en las distancias. Por lo tanto, queremos agradecer a usted y a los parlamentarios y parlamentarias integrantes de esta comisión esta oportunidad que se nos da de poder informarles cuáles son nuestras realidades y nuestras opiniones respecto a la ley que nos convoca. Estoy acompañado hoy por el vicepresidente de FENACOPEL, que representa a la cooperativa de Los Ángeles, región del Biobío, y a los gerentes de FENACOPEL, don Cristian Espinosa, de la cooperativa de Chillán, región del Ñuble, don Patricio Lagos, y de la de Yanquihue, región de los Lagos, don Franco Aceituno, y nuestro asesor jurídico, Alexis Valdés. Para entrar en materia, entonces, voy a entregarle la palabra a nuestros gerentes con el debido respeto de la presidenta. Muy buenos días, presidenta, y por su intermedio a todos los diputados presentes. Lo que yo voy a presentar acá es la realidad de las cooperativas eléctricas, que son distribuidoras y cumplen toda la legislación eléctrica, igual que todas las distribuidoras grandes como Enel, CG, Chilquinta, Saesa, pero tienen una realidad muy distinta y eso es lo que queremos destacar. La Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, donde están asociadas a las 7 cooperativas eléctricas, FENACOPEL nació en 1963 y actualmente representa a las 7 cooperativas concesionarias de servicio público de distribución de electricidad, que prestan servicio en zonas rurales del centro y sur del país, teniendo tarifas y calidad de servicio reguladas por la Ley General de Servicios Eléctricos, igual que todas las distribuidoras. Las cooperativas eléctricas se crearon a partir de las necesidades de los propios usuarios desde el año 1948 con el objetivo de electrificar zonas rurales y aisladas que no contaban con servicio o no tenían otra alternativa para hacerlo, apoyando de esta manera la promoción y desarrollo del territorio, transformándose en las primeras instituciones privadas en prestar el servicio de distribución eléctrico y que hoy están constituidos por capitales 100% nacionales. Como estas cooperativas se crearon por los propios usuarios que no tenían otra solución para llegar con energía eléctrica en ese momento a sus predios, los socios son propietarios, digamos, de predios y que pasan a ser propietarios de la cooperativa y no existen en este caso inversionistas ni socios capitalistas que estén buscando rentar. Las cooperativas eléctricas agrupadas en FENACOPEL cumplen un rol muy relevante desde una perspectiva económica y social, atendiendo a sectores rurales y aislados, en condiciones de operaciones financieras complejas, llevando literalmente desarrollo a dichas comunidades, y no solo a través de la distribución de energía eléctrica, sino también disponiendo de sus capacidades operativas para entregar otros servicios imprescindibles para sus clientes, como el abastecimiento de mercancías y acceso a pequeños créditos, entre otros. Todo esto constituye una verdadera alianza histórica de nuestras empresas con sus usuarios, que se ha construido por más de 60 años. Esto ha llevado a que las cooperativas tengan un fuerte vínculo con las localidades que atienden y cercanía con sus clientes, lo que queda demostrado en el último ranking de calidad de servicio elaborado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, donde hay 3 cooperativas que están en los primeros 10 lugares de las mejores distribuidoras del país, de acuerdo a la evaluación que hacen los propios usuarios o clientes. Actualmente las cooperativas tienen 155.000 usuarios, lo que representa del orden del 2% de los usuarios de distribución eléctrica del país. En 5 regiones, Maule, Biobío, Ñuble, Los Ríos y Los Lagos, con presencia en 63 comunas y con 23.000 kilómetros de red, lo que no es menor. Al hacer un índice entre los clientes atendidos y los kilómetros de red, son casi 7 clientes por kilómetro de red. Esa es la media de agrupación o dispersión que tienen las cooperativas eléctricas. 7, casi 7, menos de 7 por kilómetro. ¿Ya? Esto, la poca concentración se hace más evidente si lo comparamos, por ejemplo, con Enel Distribución, que es la más concentrada, que en ese caso
para atender a 1,8 millones de usuarios tiene del orden de 15.000 kilómetros de red, lo que le da un índice de 120 clientes por kilómetro de red. Entonces son 120 comparado con 7. Lamentablemente no prestamos servicio en ninguno de los distritos de los diputados de esta comisión, por eso fue que nos pareció importante hacer presente nuestra realidad. Algunas particularidades del servicio prestado y que enfrentamos gran parte del año son condiciones de aislamiento que dificultan el acceso a la red, por ejemplo, en caso de reparaciones o de verse en la obligación de mover maquinaria pesada para enfrentar problemas de suministro. Condiciones climáticas adversas, sobre todo en invierno, en zonas donde cae mucha nieve, como Alto Biobío o Santa Bárbara, o en donde los fuertes vientos y lluvias pueden afectar el correcto funcionamiento de la red. En el temporal que hubo la semana pasada, se vieron afectados por corte muchos de nuestros clientes, especialmente en la región de los lagos. Nuestra red se encuentra expuesta a una geografía de difícil recorrido, con redes en medios de bosque, alimentadores, en sectores precordilleranos o en caminos o predios particulares. Otro punto importante mencionar es que nuestro servicio lo entregamos a muchas comunidades mapuches, las que además de estar lejos de los grandes centros de consumo, se caracterizan por ser clientes con bajos niveles de consumo y de bajos recursos. Finalmente, es necesario establecer que los modelos regulatorios y tarifarios reconozcan esta realidad distinta y que estas dificultades no se pierdan en los promedios ni en los grandes números. Prestar servicio eléctrico en esta zona no es un negocio atractivo para las grandes distribuidoras, ya que los costos son altos y las rentas son bajas. De hecho, esto quiero destacar, lo vamos a mostrar después en gráfico, hay cooperativas que no se pueden autofinanciar o que desarrollan otro tipo de actividades económicas para ser sustentables financieramente. Nuestra naturaleza de empresa sin reparto de dividendos, que no persigue el lucro, nos constituye en la solución ideal para enfrentar este desafío, buscando entregar la mejor calidad de servicio a nuestros clientes finales. La rentabilidad de las cooperativas, aquí lo vamos a comparar con las otras empresas, es muy diferente a las otras empresas distribuidoras, en particular a las 4 grandes. Si bien la rentabilidad tarifaria de la industria, esta es la fijación del 2016, fue del 7,55%, la rentabilidad de las cooperativas está entre el 3,9 y 1,3% para la mayoría de ellas, existiendo 2 casos como son Socoepa y Coelcha, en que las realidades son negativas, lo que se puede ver ahí en el gráfico. Acá en este gráfico estamos presentando 2 rentabilidades por cada cooperativa. Una es de acuerdo al BNR fijado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible y otra es la rentabilidad que nosotros llamamos real. La diferencia es que en la azul se hizo de acuerdo a los procesos normativos, están consideradas la mitad de las instalaciones o están consideradas una parte de las instalaciones solamente. Por temas legales, la superintendencia rechaza una parte de las instalaciones y después hace un chequeo de rentabilidad con el ingreso de todos los clientes y todos los costos. Entonces ese chequeo es inconsistente. Y en el caso, en el gráfico, el naranjo, se ha hecho el chequeo de rentabilidad considerando todas las instalaciones de las cooperativas. Esa es la diferencia. Por eso decimos que aquí la naranja es más real y las cooperativas tienen una rentabilidad de la fijación tarifaria del año 2016 de un 2% en promedio, comparado con el 7,55% que es el promedio de la industria, de esa fijación del año 2016. Y existen cooperativas con rentabilidad incluso negativa. Bueno, entrando a la ley corta, los antecedentes de este proyecto de ley se remontan al programa del actual gobierno 2018-2022, en donde se dispuso la revisión y actualización de la normativa vigente para el segmento de distribución eléctrica, que quedó comprometida en la ruta energética del Ministerio de Energía y en la agenda legislativa propuesta en el Congreso Nacional. La actual discusión respecto a la rentabilidad de la empresa y la instalación de los sistemas de medición, monitoreo y control ha llevado al Ejecutivo a presentar este proyecto de ley corta, que si bien puede ser leído como un avance en la materia, requiere que se revisen detalles
en detalle algunos aspectos. El proyecto de ley reconoce en su antecedente algunos elementos que deberían ser abordados en la modernización del sector, como es elevar los estándares de calidad de servicio, lo que apoyamos y siempre hemos tenido como objetivo, pero con tarifas más bajas, revisar la rentabilidad de las empresas y mejorar la definición de las áreas típicas. Además, plantea como objetivo entregar un mejor servicio y que éste se vea reflejado en las tarifas. El proyecto aborda parcialmente algunos de los puntos anteriormente mencionados, fijando 3 líneas de acción que se estructuran de la siguiente manera: determinación de una nueva tasa de actualización de las empresas, fijación de un nuevo procedimiento para la realización de los estudios tarifarios y perfeccionamiento de la definición de áreas típicas. Los 3 puntos antes mencionados se resumen de la siguiente manera: ajuste de rentabilidad y utilidad de la empresa a través de determinar una nueva tasa de actualización de la empresa y pasar de la actual tasa fija de 10% antes de impuestos a una tasa variable que hay que calcular con un piso de un 6% después de impuestos. Un nuevo procedimiento para la determinación y fijación de tarifas. Actualmente hay 2 estudios, ¿cierto?, que se ponderan 2/3 el estudio de la autoridad y 1/3 el estudio de las empresas. Y lo que se propone en el proyecto es un solo estudio, el cual será costeado y mandatado por la Comisión Nacional de Energía, y las discrepancias resueltas por el honorable panel de expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos. Y se establece participación tanto de los incumbentes como participación ciudadana con acceso a los antecedentes y resultados. Sí, sí. La definición de áreas típicas actualmente se agrupa en función del VAD o de los costos. Se propone establecer por costo de prestar el servicio, esto es lo que propone el proyecto, pudiendo incluir una o más empresas de distribución, eliminando la etapa de observaciones, disminuyendo de esta manera la transparencia ya existente en esta etapa del proceso de decisión, que va en el sentido contrario al declarado por la autoridad. Al determinar las áreas típicas, el proyecto de ley no establece que las empresas puedan discrepar, ni siquiera que se puedan ser escuchadas para opinar sobre esa parte de la tarificación. En nuestra opinión, si bien el proyecto de ley plantea objetivos buscados y necesarios la mejora del sector, esconde riesgos y problemas necesarios de explicitar. Respecto a la disminución de la rentabilidad de la empresa, esta aborda desde la baja de la tasa de actualización. Si bien efectivamente es un mecanismo que puede afectar la rentabilidad de una empresa, es importante decir que el ajuste de la tasa con que se determinan los costos de inversión de la empresa modelo no necesariamente se traduce en una menor rentabilidad de la empresa real, que como hemos visto en algunos casos es elevada. Adicionalmente, al no modificar el mecanismo de chequeo de rentabilidad para efectos de la determinación de tarifa y continuar manteniéndola para el conjunto agregado de la industria para todas las distribuidoras, no corrige esta situación, por ejemplo, lo que pasa con las cooperativas con rentabilidad incluso negativa. En cuanto al nuevo procedimiento para determinación y fijación de costos, si bien es un punto relevante de abordar eliminando la ponderación 2/3, 1/3, expresamos nuestra preocupación porque vemos que cae demasiada responsabilidad íntegramente en el Estado, tanto en el mandato como en la conclusión y costo. Hacemos el punto ya que esto requeriría que existan recursos necesarios para realizar todos los estudios tarifarios, ajuste de plazo y mantener la calidad de los estudios. Y en segundo lugar, el proyecto no aborda ni soluciona el problema de fondo que son las consideraciones a utilizar en la modelación de la empresa modelo, por una parte, para un adecuado y eficiente reconocimiento de costos que se ajuste a la realidad de cada empresa y o grupo económico, ya que los grupos económicos, donde hay varias empresas distribuidoras, tienen importante economía en su funcionamiento y operación, las que no se traspasan a los clientes. Y por otra parte, para permitir integración de la red con otros negocios que están empezando a surgir. Ambas medidas podrían tener efecto en tarifas más ajustadas y justas. Finalmente, el proyecto de ley aborda una nueva definición de área típica, lo cual a nuestro juicio no se cumple o no lo aborda totalmente.
En articulado se observa que no se modifica la metodología y que además se elimina la etapa de la observación, es lo que yo ya había planteado, que pueden realizar las empresas, por tanto, hace el proceso menos transparente de lo que es hoy. Por otra parte, se establece que las áreas típicas serán conformadas en base al costo de prestar el servicio, concepto que no es definido. Ni se establecen los criterios que serán utilizados para la construcción de estas nuevas áreas típicas. Por otro lado, el mensaje del proyecto pone énfasis en la diferencia entre las zonas, clientes y realidades, lo cual es abordado con la modificación de que la definición de área típica puede incorporar a una o más empresas, lo cual en la práctica no representa una diferencia con lo que sucede hoy. En las fijaciones que hubo el año 2012 y 2016, en el distribución, por ejemplo, estaba solo era la única empresa en el área típica 1. Entonces, lo que a nosotros nos interesa como cooperativa eléctrica con estas características, en primer lugar, es reconocer el importante rol social que cumplen las cooperativas eléctricas en sectores que para otras empresas no resultan rentables, en condiciones muchas veces extremas, dada la ruralidad, ¿cierto?, el difícil acceso, la baja densidad de clientes, los altos costos, etcétera. Por todo esto, esto no resulta interesante para la otra empresa, por lo que resulta muy importante para nosotros establecer los incentivos regulatorios o tarifas justas correctos que garanticen la inversión en la mejora de nuestra red y de esta forma poder dar una mejor calidad de servicio a nuestros usuarios, que es lo que nos interesa. Y al mismo tiempo cubra los costos de operación de las mismas, que en nuestro caso es relevante debido a las condiciones geográficas que ya hemos explicado. El principal mensaje que queremos transmitir a los diputados presentes es la necesidad de establecer un proceso tarifario que realice un estudio por cada empresa y de esta forma reconocer la realidad de cada empresa y no el sistema de agrupamiento en áreas típicas que a nosotros nos ha perjudicado mucho, no solo en la última fijación, sino que desde hace mucho tiempo. Cabe agregar que por los futuros cambios tecnológicos y del negocio como generación distribuida, electromovilidad, microredes, etcétera, además el servicio de distribución va a ser cada vez más complejo, con más componentes, con más agentes que van a interactuar. Entonces va a ser más difícil todavía agrupar distintas distribuidoras en un área típica. Creemos que un estudio por empresa es la forma de reconocer la realidad de cada empresa y cooperativa y asegurar una tarificación justa. Para no tener restricciones financieras para el desarrollo de una mayor cantidad de estudios que la actual, hoy día se realizan 6 estudios, el mecanismo de financiamiento de los estudios debería ser el mismo que la ley eléctrica contempla para el segmento de transmisión. Esto es que las empresas deban concurrir al pago de los estudios y el valor resultante del proceso de adjudicación será incorporado al proceso de valorización respectivo. También, como las cooperativas son distintas a las otras empresas distribuidoras que son bastante de capital internacional, son grandes empresas, con otros incentivos y otros objetivos, se debería contemplar, además de un estudio por empresa y cooperativa, una fijación de la tasa de costo de capital separada que se haga cargo de la realidad de las cooperativas. Por último, el proyecto de ley mantiene una banda de tolerancia y un chequeo de rentabilidad tarifario respecto de un promedio de la industria, permitiendo de esta forma que empresas queden con rentabilidades más altas que el límite superior de la banda y que otras, como las cooperativas, queden con rentabilidades más bajas, incluso negativas. Por lo anterior, se debe eliminar este chequeo de industria y se debe establecer un chequeo individual que permita una mejor fijación para cada empresa y cooperativa. Al mismo tiempo, asegurar una rentabilidad mínima para las cooperativas. Eso en cuanto al proyecto de ley corta. Para finalizar, con respecto al
a la iniciativa que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de cálculo de valor agregado por concepto de costo de distribución de la energía. El otro boletín que estaba en la citación también. Bueno, esto tiene un artículo único y un artículo transitorio. El artículo único, en la práctica, es muy similar el efecto a lo que plantea el proyecto de ley corta, por lo tanto ya me refería a eso. Ahora, el transitorio establece que durante el periodo entre la publicación de la ley y la próxima fijación tarifaria se deberá recalcular las tarifas con una tasa fija al 6,5% de costo capital. Esto, claro, produciría una rebaja inmediata de las tarifas. El problema sería para las cooperativas, que dado que ya hoy día tienen una rentabilidad muy baja, porque se les fijó una tarifa agrupándolas con otra empresa y con otra empresa de referencia, y esta rebaja sería automática sin tomar otras consideraciones, entonces sería muy complicado para las cooperativas que le rebajaran las tarifas de esta forma. Esto podría poner incluso en peligro la viabilidad financiera de algunas cooperativas. Eso es, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Quería agregar algo Sí, más. a través de la historia, digamos, yo les decía que las cooperativas han estado distribuyendo en zonas que son más caras de distribuir y las tarifas nunca han sido las adecuadas. Es por esto que en algún momento llegaron a haber 20 cooperativas eléctricas y hoy día hay 7. Muchas se han ido vendiendo a las otras distribuidoras, digamos. Y eso es lo que no queremos que siga sucediendo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a don Cristian, gerente, y a don Arnoldo, presidente de FENACOPEL. Yo no sé si es que hay alguna consulta, sino para... ¿Sí? Diputado Rodrigo González, luego el diputado Pablo Vidal. Bueno, saludar a los representantes de las cooperativas. Yo me alegro mucho que exista un sector de cooperativas en este rubro productivo y en este sector, porque en verdad, de acuerdo a su informe y de acuerdo a lo que yo conozco, digamos, de algunas cooperativas, realmente el rol que cumplen es muy importante desde el punto de vista social y desde el punto de vista de una relación distinta con la comunidad a la que tienen las empresas, las grandes empresas, digamos, en el sector eléctrico. Yo quisiera hacerle dos preguntas a los representantes de las cooperativas. Primero, ya algo dijo en la parte final sobre la situación de riesgo en que el proyecto de ley pondría a las cooperativas, pero yo quisiera que abundara un poco más. ¿Cuál es la situación de riesgo real en general y en particular en la distribución, digamos, territorial que tienen las cooperativas eléctricas hoy día? O sea, ¿cuál es el efecto muy específico que esta ley podría provocar en la subsistencia de las cooperativas? Y la segunda pregunta, ¿qué pasaría si las cooperativas no prestan el servicio en ese sector? ¿No? Dijo el presidente, no sé, el presidente gerente, que algunas ya han sido adquiridas por otras empresas. ¿Habría, digamos, una alternativa, digamos, de parte de las empresas? Porque todo lo que se señala aquí es que efectivamente las empresas eléctricas no han prestado ese servicio porque no les resulta suficientemente rentable. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. A ver, lo primero que quiero decir es que, si bien tiene razón don Cristian en que no hay parlamentarios de los distritos en los cuales las cooperativas operan, al menos yo sí he tenido la oportunidad de conocer muchas de esas zonas en las que ustedes operan y efectivamente no podría no partir reconociendo el rol social que las cooperativas ejecutan. Sobre todo en comunidades rurales, donde antes de la ley de equidad tarifaria además se marcaba con mucha más claridad la injusticia en el sistema económicamente racional bajo el cual se cobran las tarifas eléctricas, donde mayor distancia o mayor recorrido de la electricidad, pero socialmente tremendamente injusto para las comunidades, sobre todo que están rodeadas de centrales de generación de todo tipo en distintos lugares del país. En ese sentido, las cooperativas hacen el esfuerzo de llegar hasta esos lugares, entregarle el suministro eléctrico a las personas de esa zona, no obstante las críticas que también hacen esas comunidades, por ejemplo, a los cortes de luz que muchas veces los afectan. Entiendo que ustedes han estado trabajando en mejorar los tiempos de respuesta, pero que a veces son días
por distintas complejidades no son horas. No es como cuando en una ciudad a una persona se le corta la luz un rato y está indignado porque en media hora no tuvo luz. Hay personas que están acostumbradas a ese fin de semana completo sin electricidad, y ese es el trabajo que ustedes probablemente están permanentemente intentando mejorar, pero que podría ser el déficit y que tiene que ver con las dificultades que tiene llegar con la electricidad a esa zona, y que tiene que ver también por qué son ustedes y no son las otras empresas, porque a las otras empresas no les interesa llegar ahí, sino que más bien maximizan su negocio en otras zonas. Dicho eso, igual quisiera hacer el punto respecto que el proyecto de ley, los proyectos que se mencionan, tanto el mensaje como la moción, están refundidos en un mismo espíritu que tiene que ver con la polémica a propósito de los medidores, que afectó a la totalidad de la población, no solo a las personas que las cooperativas atienden. Y lo que identificamos con un grupo de parlamentarios, algunos de la comisión, entre ellos la presidenta, es que no era necesariamente modificando la ley que se polemizó inicialmente donde podíamos llegar a compensar el efecto que generó el alza en las cuentas de la luz a propósito de los medidores, sino que aquí había una oportunidad también de ver un tema que estaba pendiente hace muchos años, que era el tema de esta rentabilidad garantizada por ley que tienen las distribuidoras, en general, todas, no solo ustedes. Y ahí claramente se salta a la luz una diferencia entre ustedes que atienden el 2%, 2,4% de la población y lo que son el resto de las empresas de distribución eléctrica. O sea, creo que comparar en él con las cooperativas es una injusticia tremenda. Entonces quiero primero hacer ver que este proyecto de ley no está enfocado en reducir la rentabilidad de las cooperativas, sino que más bien estamos pensando en las grandes empresas de distribución. Y que claro, es muy importante la presentación que ustedes nos hacen para poder atender algunos de estos puntos, poder considerarlos de mejor manera, y por eso quiero hacer algunas preguntas. Lo primero es que en la presentación que ustedes hacen, casi al final hay una lámina donde hablan de que sería bueno modificar, en el fondo, de tener una tasa de descuentos baja, ponen aquí un 7%, pero fija y garantizada. Entonces, primero cuestiono el que el 7% sea baja, porque si uno compara la experiencia internacional, podría decir que es alto, un 7%, y si uno mira los datos nacionales, y que es la razón por la cual en la moción parlamentaria que ingresamos, ponemos el número de 6,5, no es arbitrario, es porque es un informe de la Comisión Nacional de Energía la que identificó que esos eran los costos reales que tenía la empresa de distribución, cercanos al 6,5%. Y por eso propusimos transitoriamente mientras sea un estudio el que ajuste la tasa de descuento a los costos reales. Entonces, la primera pregunta sería, ¿no es más justo que la tasa de descuento sea sobre la base de los costos reales que tienen las empresas más que uno fijado por ley? ¿Por qué las empresas... Perdón. Sí, tengo un problema procedimental. Voy a interrumpir al diputado Vidal. Vamos a tener que suspender por un minuto. Vamos a ir a la sala porque está suspendida por quórum. Vamos a dar quórum y volvemos. ¿Y quién me devuelve la inspiración? Va a adquirir más en el camino. Vamos. Sí. Interrupción. Ya, retomo. Entonces, ustedes plantean este tema de la tasa de descuento en 7% fija y garantizada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tendría que ser garantizada? Porque, estirando el argumento, quizá uno podría entenderlo para algunas empresas que estén cumpliendo un rol socialmente que no lo pueda cumplir otro. En el fondo, si esa empresa, por ejemplo, cayera en quiebra, quedaría una proporción de población sin suministro. O sea, ahí uno podría decir, quizás ahí hay una cuestión que atender social, a lo mejor una empresa pública debería hacerse cargo de eso, pero no sé por qué podría ser justo tener una tasa fijada por ley y garantizada para Enel, para CGE, para las grandes. Yo creo que no, bajo ningún punto de vista flota, y de hecho ahí quiero hacer una precisión. El espíritu de ambos proyectos, tanto la moción como el mensaje, está en revisar la tasa de descuento y la rentabilidad de las empresas, pero no son iguales, porque el proyecto de ley del Ejecutivo establece este piso de 6%, y el que presentamos junto a un grupo parlamentario lo que establece es transitoriamente el 6,5 hasta que se haga un nuevo estudio, pero que siempre sea el estudio el que determine la tasa sobre la base de los costos reales. O sea, podría ser menos, podría ser más, pero entendemos que no es necesario fijar ni un piso ni un techo, que sean los costos reales que identifique la CNE a través de un estudio que contrate para ese efecto. Luego, en la misma presentación, ustedes plantean esta otra pregunta, la reducción de la tarifa como un objetivo, ¿de dónde enfocar los esfuerzos? Yo aquí no voy a
ser vocero del gobierno, pero entiendo que la idea es que hay un plan integral de revisión del sistema de distribución eléctrica y que va a ser una propuesta que se va a presentar hacia finales de año. No es el objeto de este proyecto en particular, pero este proyecto sí permite una reducción en las tarifas. No significativa, pero sí que ayuda. Entonces, si no fuera ya que usted lo plantean aquí como un objetivo, la reducción de las tarifas, ¿cómo podríamos entonces reducir las tarifas en el ámbito de la distribución? Porque otra cosa es la generación y la transmisión. Y la última pregunta que me queda es, ustedes plantean en la presentación que el ajuste de la tasa no se traduce necesariamente en una menor utilidad de la empresa real. Me gustaría que me explicaran un poco mejor esa idea y me aclararan de que, independiente de que se traduzca o no en una menor utilidad, ¿se traduce sí o no en una reducción en las tarifas que paga finalmente el cliente? Esa es la pregunta. ¿Ofrezco la palabra? Sí, yo tengo una consulta igual. ¿Por qué les afectaría a ustedes la tramitación de este proyecto de ley? Hablando de mi ignorancia, toda vez que, y en verdad también del sentido común, la rentabilidad que tienen, ¿no es cierto?, garantizada las empresas hoy día fluctúa en 10%, estamos bajándola en 6%, y ustedes me hablaban de un promedio de 2 y tanto, no pasa el 3%. Entonces, me gustaría que quizás profundizaran en ese punto en particular. Me recuerdo que también mencionaron en su presentación que las empresas modelo finalmente no responden a otras realidades, como en el caso de las cooperativas. ¿Ustedes han participado de los procesos tarifarios? El panel de expertos, cuando la CNE hace estos procesos cada 4 años, o el VAT que se hizo hace poco, ¿existe alguna participación por parte de las cooperativas? Yo creo que esos 2 puntos. No sé quién va a hablar, don Arnoldo, o don Cristian. Don Cristian, le ofrezco la palabra. Presidente. Para enmarcar un poco, hay algunas preguntas que de alguna forma están concatenadas y para nosotros hay un punto que es vital. Podrá ser el 6,5, podrá ser el 8, el 4, pero lo real es poder tarificar por empresa, no por la actualidad, no la actualidad que son las zonas, ¿cierto? Las áreas, porque en las áreas típicas se producen algunos problemas. Es decir, si uno va a la historia, cuando estaban solo las cooperativas en los sectores rurales, nació lo que fue las concesiones superpuestas. Y así llegaron las grandes distribuidoras a la zona donde estaban las cooperativas, estando ellos tarificados en una zona más baja y por lo tanto con tarifa más baja, y ahí se produjo una competencia abiertamente desleal. Pero la realidad hoy, para la subsistencia de las cooperativas, reiterando sin lugar a duda el rol social, o sea, en las zonas rurales, nosotros que vivimos en zonas rurales, la llegada de la luz fue el nacimiento de muchas escuelitas, de muchos packing, de mucho emprendimiento de mujeres campesinas, en fin, fue el desarrollo en mayúscula y subrayado. El riesgo hoy, y yo soy presidente de una de las cooperativas que tiene rentabilidad negativa, y si yo quiero ser honesto con mis cooperados, que son además de clientes, mis dueños y mandantes, creo que si esto sigue en 4 o 5 años más, eso debiera ser vendido. Y tenemos a una distribuidora que está en la zona con, yo diría, los dientes muy afilados. Entonces, ¿qué pasaría si no hay cooperativa? No sé si encararían las grandes distribuidoras con el mismo cariño el desarrollo de estos sectores. No sé si habría la génesis del poder en esas empresas como tenemos las cooperativas, en que cada hombre es un voto y que van generando sus mandos. Por lo tanto, creo que es un riesgo de seguir concentrando un sector ya, y una opinión muy personal, demasiado concentrado. Por lo tanto, creemos que lo más justo, tanto para las grandes distribuidoras como para nosotros los pequeños, es que se tarifique por empresa. Porque en la empresa modelo normalmente se ha usado de la DICEN. Y de la DICEN pertenece a uno de los grandes grupos. Por lo tanto, tiene economías de escala que nosotros no tenemos. ¿Por qué nosotros hablamos de 6,5?
porque a nosotros nos prestan los bancos por lo menos al 5%. Realidad distinta a Enel y otras grandes empresas. Eso como introducción a la respuesta que tenemos que darle a ustedes. Gracias, presidente. Don Cristian. Sí. Con respecto a los riesgos del proyecto de ley, nosotros vemos un riesgo en el transitorio de la moción, digamos, porque eso sí, efectivamente, y contestando otra pregunta, una rebaja en la tasa de actualización produce una rebaja tarifaria. Entonces, eso produciría inmediatamente una rebaja de los ingresos de todas las distribuidoras, incluyendo las cooperativas, digamos, al pasar de la tasa del 10% al 6,5% mientras se tarifica nuevamente. ¿Qué pasa si las cooperativas no prestan el servicio, digamos? Si existen alternativas, probablemente, como las cooperativas han ido creciendo, tienen zonas muy rurales y otras zonas más urbanas. Probablemente en algunas zonas existiría interés de otras distribuidoras y en otras no, digamos. Con respecto a si la tasa 7% es baja, bueno, eso es lo que nosotros estamos proponiendo para las cooperativas. Pero más que el tema de una tasa fija, lo que nos interesa a nosotros o que creemos que nos asegura una viabilidad y una subsistencia con tarifa justa, es que sea un estudio tarifario por cooperativa. Y que se nos trate de forma distinta, dado que tenemos otros objetivos y otras realidades, se nos trate distinto que las otras empresas. ¿Una tarifa por cooperativa o, digamos, un sistema para el sector cooperativo que pudiera ser específico en relación, digamos, y pues justamente por el rol social y por todas las características que usted señala que tiene el sector cooperativo? Yo entiendo, el diputado Sergio Gaona también me ha solicitado, pero yo entiendo que ustedes lo que proponen, en palabras más simples, empresa modelo, grandes empresas. Cooperativas, evaluación empresa por empresa. Ahora, sí, diputado Sergio, ahora, eso no. Sí, yo creo que estoy tratando de pensar un poco si se puede hacer el símil con los sistemas de agua potable rural. Los sistemas de agua potable rural no tienen tarifas fijadas por decreto tarifario ni nada por el estilo. Entonces, siendo también un monopolio regulado y que se fija una tarifa del agua potable de la misma manera, con algunas variaciones, pero que el sistema de distribución eléctrico, ¿por qué creen ustedes que no se hizo de la misma manera para las cooperativas? Los tamaños son tan distintos, estas cooperativas eléctricas, respecto a los tamaños de los APR, como para justificar de que en el caso de los APR no se incorporen los sistemas de tarifarios de las sanitarias y en el caso de ustedes sí se les considere en el sistema de tarifario de las distribuidoras eléctricas. O sea, ¿cuál creen ustedes que fue la razón en su minuto para poder determinarlo así? ¿Por qué no los dejaron fuera como también se dejó fuera los APR? A ver, buen tema. Los APR son, por lo menos en nuestra zona, todos socios de nuestras cooperativas eléctricas. Ahora, también tenemos que ser muy claros en reconocer de que hay cooperativas de distintos tamaños. No todas son iguales. Tenemos cooperativas con 65.000 socios y cooperativas con 2.000 o 3.000 socios. Tenemos cooperativas que atienden a sectores agrícolas más desarrollados y otras que atienden a sectores carenciados. Por lo tanto, sería, para mí como presidente de FENACOPEL, muy bonito hablar de una sola tarificación por cooperativa, pero sería irreal. Lo que necesitamos es que nos tarifiquen de acuerdo a nuestras condiciones, a nuestras particularidades. Porque además aquí no hay un afán de lucro desmesurado, no hay socios capitalistas, no hay inversionistas. De hecho, nosotros nos repartimos dividendos. Nuestra asamblea anualmente decide reinvertir cuando hay dividendos. Hay cooperativas que no tienen dividendos. O sea, hay otro enfoque, un enfoque, no sé, de más interés por desarrollo del sector rural que de la ganancia por la ganancia.
Por lo tanto, son circunstancias que deben ser atendidas, porque a este paso, esas dos cooperativas negativas en 3-4 años van a tener que crear una sociedad, traspasarle los fierros y vender, como han hecho la de Osorno, la de Linares, etcétera, etcétera. Y no es eso lo que queremos. O sea, no estamos, vamos a volver al tiempo del trato justo, no estamos pidiendo nada más que un trato realista para la realidad de las cooperativas, para que puedan seguir sirviendo este desarrollo no solamente eléctrico, sino que desarrollo integral en la ruralidad. Comentario. A mí me parece que quizás esto es más propio y materia de la discusión de la ley de distribución. El cómo excluir de la tarificación a ciertas cooperativas en función de cierto tamaño. Claro, porque si hay una cooperativa de 65.000 socios, por lo tanto 65.000 clientes, ya eso es de un tamaño distinto, digamos. Es el tamaño de cualquier ciudad relativamente importante del país. Por lo tanto, yo no sé si sea este proyecto de ley el momento para discutir, independiente de la tasa, de la rebaja de la tasa de descuento, que además golpea en términos a la baja en el segmento de distribución en un ámbito muy marginal. Esto no significaría, yo lo he estado revisando, no debería significar más allá de un 3% de disminución de la tarifa, esta tasa, la baja de la tasa de descuento, porque impacta sobre el 19% con IVA incluido de la tarifa final, porque el gran costo de la tarifa de la cuenta de la luz tiene que ver con el costo de la energía, que está determinado por el precio nuevo promedio. Por lo tanto, no sé si sea este el proyecto en que tengamos que tener especial consideración con el tema de las cooperativas, sino más bien en una cuestión más definitiva como la ley de distribución que quiere ingresar el Ejecutivo a finales de año, incluso poder tener conversaciones prelegislativas para tener en cuenta esta consideración, más allá de las cooperativas, del concepto cooperativa, más bien del tamaño de esas cooperativas. No sé si ustedes comparten conmigo para no meterles más cosas a este proyecto que me parece que tiene un solo objetivo, que es bajar la tasa de descuento, que permita impactar de alguna medida en la que no necesariamente rebaja las utilidades, porque depende de la eficiencia de cada empresa, sino que por lo menos bajar significativamente la tarifa. La tarifa fundamental. Ahora, ¿cuánto ganan las empresas? Va a depender de la eficiencia que sea cada uno, porque aquí se habla de una empresa modelo eficiente, por algunas menos eficientes, otras más eficientes, pero yo creo que no es el proyecto aquí, este proyecto como para introducir el tema de las cooperativas. Esa es mi impresión y mi opinión, digamos. Lo que no significa que no lo podamos discutir, introducirlo en la Ley General de Distribución que vamos a discutir hacia finales de año. Le voy a dar la palabra al diputado Vidal y luego se la doy a usted. Sí, no, recogiendo el punto que señala el diputado Gaona, que también lo mencioné, que en el fondo la discusión más integral va a ser en otro contexto. Sí, la preocupación concreta que ustedes plantean, me quiero hacer cargo de la inquietud sobre el artículo transitorio. Al haber fusionado los dos proyectos, vamos a tener que construir un acuerdo aquí en la comisión respecto de todo el articulado del proyecto, tanto lo que propusimos nosotros, lo que viene desde el Ejecutivo, incluido el transitorio. El Ejecutivo no ha ratificado si está de acuerdo o no con que haya un transitorio para que haya una aplicación inmediata, pero al menos yo sí tengo la disposición de evaluar junto con los parlamentarios que firmamos el proyecto la posibilidad de ingresar una indicación que pudiera hacer alguna salvedad ahí respecto del transitorio y los efectos inmediatos o concretos que pudiera tener usted. O sea, la idea no es que este proyecto de ley lo lleve a la quiebra, es que este proyecto de ley haga que los usuarios paguen menos electricidad. O sea, acá lo que idea es beneficiar a las personas, no perjudicarlo a ustedes, que pueden ser compatibles, aunque no suene naturalmente lógico. Así que me hago cargo al menos de ese punto en particular, que entiendo que es una preocupación bien concreta que ustedes nos traían. Efectivamente, es tal cual la preocupación que tenemos en ese punto, digamos. Con respecto a las cooperativas eléctricas, ya estamos en el sistema regulado, estamos acostumbrados ya en el sistema regulado. Somos bastante más grandes con agua potable rural. Pero como en el proyecto de ley corta se habla de las áreas típicas, de mejorar el sistema de áreas típicas, eso es lo que nosotros más nos pega, digamos. Más que si la tasa es 7 o 6%, lo que nos complica a nosotros es que nos fijan tarifas tomando como referencia una empresa grande, digamos, o una filial de una empresa grande que no nos representa. Adicionalmente, como cooperativas tenemos otros objetivos, no estamos persiguiendo rentabilidad. Entonces, al fijarnos en base a una empresa grande,
que es distinta. Eso es lo que nos produce las tarifas, la rentabilidad tan baja. Por eso es que nosotros lo que más nos interesa es que la fijación sea cooperativa por cooperativa y no en base a áreas típicas donde nos agrupan con otras empresas. Yo tengo un problema con lo que menciona. Por lo menos desde mi perspectiva, lo que a nosotros, por lo menos lo que a mí me interesa, es legislar para que el usuario final pague menos. Para mí ese es el objetivo principal. Si se emplean empresas, un modelo de empresa eficiente, es independiente si una empresa es más eficiente o menos eficiente, más grande o menos grande, pero en síntesis lo que trata es la empresa más eficiente, es decir, aquella que podría significar el menor costo posible para el usuario. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Que nosotros estemos tratando de legislar a la medida de cada compañía con o sin fines de lucro, cuando el objetivo principal debe ser legislar a la medida de tener el menor costo posible para los usuarios. O sea, yo no quisiera que perdiéramos el foco en eso. A mí lo que me interesa es bajarle la cuenta de la luz a la gente, sin perjuicio de las compañías que presten el servicio. Entonces, ese es un tema que tengamos toda la consideración posible para las pequeñas y medianas. Estoy completamente de acuerdo con eso, pero que eso no implique que la gente no pueda acceder a una menor tarifa. Eso como comentario. Muy bien. No sé si quieren agregar algo más. Tengo que ya pasar a los otros invitados. Palabras finales. Sí. Si que parece otra duda, van a estar ustedes en la mesa, así que cualquier cosa podemos volver Bueno, a... estamos dispuestos a responder todas las consultas o si hay que enviar mayor información, si hay que enviar algo por escrito, encantado de enviarlo. Nada más que comentar que ¿qué le pasa a las cooperativas? La fijación tarifaria tiene dos etapas. Uno, son las áreas típicas donde se agrupan, se toma una empresa de referencia y después se construye una empresa modelo. Nosotros lo que estamos diciendo es que lo más importante es que esa agrupación no se haga, sino que sea una empresa modelo para cada cooperativa, en el fondo. Y con eso se fije la tarifa más eficiente para esa cooperativa de acuerdo a su realidad. Y no tomando la realidad de otra empresa que, por ejemplo, tienen costos de financiamiento mucho más bajos que las cooperativas, que las cooperativas tienen financiamientos del orden del 5%. Eso es lo que nosotros estamos solicitando. Muchas gracias. ¿Y ampliar las áreas típicas? Va a redundar en un estudio más realista, perfecto, porque aquí en la modelación se habla de una empresa eficiente, pero puede que sea más eficiente que las cooperativas por sus características, por sus circunstancias, porque pertenece a un núcleo mayor. Pero el hecho que de las 10 mejores calificadas en calidad de servicio hayan 3 cooperativas, incluso una de las que tiene rentabilidad negativa, debiera hacerlos pensar. Claro. Que hay que medir esa eficiencia según las circunstancias. Entonces, si una cooperativa que tiene rentabilidad negativa está dentro de las 10 mejores en servicio y 3 de las 7 cooperativas están en el top 10, como se dice en tenis, es como para hacer pensar. Más que un problema económico, y perdónenme, es un problema político. Es decir, ¿qué futuro queremos para las cooperativas? Perdonen la franqueza, pero sí, es eso. Pero está bien. Yo no quiero venir en 4 años más a contarles que ahora estoy en otro sector y que mi cooperativa yace en el lecho de los difuntos. Y sobre todo el rol social, ¿no es cierto?, que cumplen, que para Sin nosotros lugar a también duda. es tremendamente Porque relevante. esto es como el aire. Acuérdense que nuestros clientes son nuestros dueños. ¿Cuál va a ser la situación de ellos enfrentados a la empresa privada grande? No quiero que suene a teleserie, pero es la realidad. Les reitero, si yo soy honesto con mis cooperados, tengo que decirle que si esto sigue, vamos a tener que vender. Y pescar la platita y meterla en un depósito a plazo que va a ser más rentable que lo que es hoy. Pero lo que trae a continuación no es agradable para el desarrollo rural. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias a ustedes. ¿Se mantienen ahí en sus puestos por si es que aparece alguna otra consulta? Voy a darle la palabra a don Cristian Muñoz.
¿Aló? Sí. Sí. Buenos días, en realidad buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo me presento, soy fundador de Breves de Energía, que es un sitio web donde suelo publicar artículos e investigación relacionada con temas energéticos. Además hago clases en la Universidad Católica justamente de estos temas. Y lo que de algún modo me pidieron es tratar de explicar conceptualmente qué es lo que hay detrás de rentabilidades, costos de capital, el modelo que está propuesto en la ley corta y de algún modo comparar cómo está Chile, cómo ha sido la regulación en Chile con otros lugares. Una presentación corta de unas 5 o 6 slides. Bueno, primero una breve introducción de este tema. Para ponernos en contexto, un sistema eléctrico que en temas técnicos se llama un sistema de potencia, principalmente lo que hace es trasladar energía desde los grandes centros de generación hasta los consumidores finales, que pueden ser consumidores residenciales, que son los más pequeñitos, o consumidores industriales. Sin embargo, entre medio están las redes eléctricas. Las redes eléctricas se distinguen por su nivel de tensión. El mayor nivel de tensión corresponde a los sistemas de transmisión y el rol de los sistemas de transmisión principalmente es trasladar la energía de estos grandes generadores hacia los grandes centros de consumo. Posteriormente, una vez que están en los grandes centros de consumo, tengo unos sistemas intermedios que se llaman sistemas zonales, que anteriormente se llamaban, antes de la ley de transmisión del año 2016, se llamaban sistemas de subtransmisión, y que lo que hacen es trasladar esta energía que es depositada en estos lugares, en nuestras subestaciones, desde estos puntos donde lo deja el sistema de transmisión troncal a los bordes de las redes de distribución. Y finalmente, el último segmento de red de línea son las redes de distribución, que lo hacen es trasladar la energía desde estos lugares, desde estos bordes, donde lo dejan los sistemas zonales, hasta los consumidores finales. Eso es un sistema de potencia, no es más que eso. Eso en Chile, en Perú, en Colombia, en Europa, en Estados Unidos. Ahora, ¿de dónde viene nuestra regulación? Nuestra regulación no siempre ha sido así. De hecho, hasta antes de los años 80, este sistema de potencia era básicamente una empresa estatal. Por ejemplo, en Chile habían dos grandes empresas estatales, que era Endesa y Chilectra, que lo que hacían estaban completamente integradas. Tenían la generación, tenían la transmisión y tenían la distribución. Luego estas empresas estatales lo que hacían era resolver el problema de suministrar la energía al mínimo costo posible. Posteriormente, en los años 80, debido a las circunstancias que estaba el país en ese momento, lo que se hace, y esto fue radical, y en este caso Chile fue pionero, fue privatizar todo esto. La idea fue el rol del Estado, básicamente va a ser un rol de vigilar que se entregue el suministro al mínimo costo posible, que es lo que nos interesa, y de eso nos encargamos de la regulación adecuada para ello. Sin embargo, le dejamos a los privados que se las arreglen acá. Y se definió entonces tres segmentos, que son bastante claros: segmento de generación, segmento de transmisión y el segmento de distribución. En generación se dijo, la verdad que acá hay competencia, así que no necesito planificar o determinar qué centrales tienen que entrar, sino que dejo que la interacción entre generadores y consumidores defina qué centrales son las que tienen que entrar y qué tecnología. Se puede demostrar que cuando existe competencia perfecta, la solución a la que llegan los privados en términos de generación es exactamente la misma que a la que llegaría una empresa estatal. En este caso, en los años 70, comenzó el 80, la Endesa estatal, para ponerle un nombre. Luego, entonces, está el segmento de transmisión y el segmento de distribución. El segmento de transmisión es algo medio extraño, que convive en dos mundos. En transmisión se acepta que para las redes existentes, las líneas existentes, se regula por lo que se llama
costo de capital se regula, o que el equivalente por tasa de descuento, algunos le llaman cost plus, se regula con esa metodología. Pero los reguladores chilenos de ese momento dijeron, ok, voy a usar una especie de cost plus o tasa de descuento, pero voy a hacer una cosa eficiente, de modo que no le voy a pagar al transmisor que está acá por sus líneas existentes, por cualquier línea que me ponga, sino que voy a pagar por lo que se llama por las líneas eficientes que el sistema necesita, y yo regulador las voy a determinar. Sin embargo, para las líneas nuevas, lo que se hizo, que fue una reforma que se hizo en la Ley Corta 1, se dijo la verdad que aquí puede existir competencia, luego se licita. En su momento, esa reforma fue bastante discutida. Los transmisores incumbentes en ese momento, uno de los puntos que alegaban es que nadie iba a participar en estas licitaciones, que iba a existir falta de inversión, y finalmente lo que sucedió fue que vinieron nuevas empresas a competir para las nuevas líneas, y finalmente las líneas salieron y con costos de capital o rentabilidades o tasas de descuento bastante menores que los que estaba cobrando en ese momento el incumbente. Por incumbente me refiero a la empresa o la firma que está en el mercado. Eso normalmente se llama el incumbente. Bueno, eso es transmisión. En distribución, le digo la verdad que en distribución no tiene mucho sentido que existan redes de distribución o compañías distribuidoras compitiendo entre ellas en una misma calle. Me voy a llenar de línea, y la verdad que no es eficiente. Por tanto, a las distribuidoras le doy un monopolio. Es un monopolio natural. De ahí viene el nombre natural. ¿Por qué? Porque la verdad que es natural que exista una sola empresa dando este servicio. Y entonces el Estado o el regulador en ese momento, nuevamente estamos hablando de los años 80, dijo: le voy a dar a estas empresas la concesión por una área, en este caso una ciudad o un sector, de modo que esta empresa sea la encargada de suministrar energía a los consumidores finales, de modo de poner todas las líneas y todos los sistemas de redes que se necesitan, de modo de entregar la energía a los sistemas finales. Sin embargo, adicionalmente, en ese momento, el regulador dijo la verdad que también le voy a encargar a esta empresa distribuidora un rol adicional, que es el rol de comercializar. Esta empresa va a estar encargada de comprar la energía aguas arriba de la red a los grandes generadores y la va a vender a un precio determinado que yo Estado voy a determinar. Eso se llama comercialización. De ahí que la distribuidora tiene dos roles. Primero es un rol cable, es decir, pone las instalaciones necesarias para trasladar la energía desde los puntos de entrega del sistema de transmisión a los consumidores, y un segundo rol que es el rol de comercialización. Lo que está discutiéndose hoy día en la ley corta es el rol del distribuidor como empresa cable. El rol de distribuidor como comercialización es un tema que entiendo que el gobierno lo quiere discutir en la reforma grande que ellos quieren hacer. Entonces, refiriéndonos exclusivamente al rol de la empresa cable, ¿qué se dijo en ese momento? De nuevo, estamos hablando de los años 80. Chile tenía una realidad muy diferente a la que existe hoy día, y era la primera vez que un país se atrevía a privatizar todo esto. Entonces necesitaba traer capitales. Había una reforma paralela en ese momento, que eran los ingleses. O sea, las grandes reformas que se hicieron en esta línea fueron chilenas e inglesas. De hecho, cuando uno va a Inglaterra y realiza presentaciones, los ingleses siempre reconocen que los chilenos fueron los primeros que se atrevieron a privatizar todo esto. Entonces, como eran los primeros, necesitaban darle garantía a los que vienen, de modo a traer capital. Y es por eso que se definió una tasa de rentabilidad o una tasa de descuento del 10% antes de impuestos. Y se definió no solamente para distribución, sino que también para transmisión y también para generación. Pero la verdad que en generación no tiene mucha complicación, porque en definitiva la rentabilidad o el costo de capital se despeja por un simple juego de competencia. Y esa tasa de descuento fue la que se definió en los años 80 con este sentido o con esta finalidad de atraer capitales. Y esto debió haberse revisado en algún momento. Sin embargo, pasó el tiempo y finalmente no se revisó. Ahora bien, ¿qué significa entonces definir una tasa de descuento o un costo de capital? Significa, o regular por tasa de descuento o por cost plus, significa que yo, regulador, voy a determinar a través de un modelo eficiente
todas las instalaciones que necesito en esta red, de modo de entregar el servicio, dada una calidad y una seguridad definida, que yo regulador defino, al mínimo costo posible. Mínimo costo posible de inversión más costos de operación y mantenimiento. Y adicionalmente, de modo de que esta empresa pueda funcionar, le voy a definir una rentabilidad. ¿Okay? Una rentabilidad, y esa rentabilidad es la que yo, regulador, voy a determinar. Entonces, la tarifa final que se determina solamente para el sector de distribución debe ser un precio tal que, al vender toda la energía, le permita al distribuidor recuperar todos sus costos de operación y mantenimiento, nuevamente a la empresa eficiente, a la que yo, regulador, determiné que era una empresa eficiente, no cualquier costo de operación y mantenimiento, y le voy a ofrecer una rentabilidad sobre activos, que se llama costo de capital. Paréntesis, rentabilidad económica, que es lo que estoy tratando de determinar acá, o el regulador hace el ejercicio de determinar, es diferente de lo que se llama rentabilidad contable o financiera, que es la rentabilidad que se suele mostrar. El 7,44% que se suele mostrar como rentabilidad es una rentabilidad contable. Es decir, pongo los balances de las empresas, le pongo las tarifas que determina el regulador y le descuento los costos informados por la empresa, meto todos los efectos de depreciación y cosas así y determino la rentabilidad. Es una rentabilidad contable. El ejercicio que hace el regulador es determinar la rentabilidad económica o el costo de capital. ¿Okay? Ahora, este costo de capital hay de todos los gustos. Puede ser real o nominal. La diferencia es si incluye en este costo de capital la inflación. Si la incluyo, es una tasa nominal. Si no la incluyo, es una tasa real. O bien puede ser antes o después de impuestos. La diferencia es que si es antes, no incluyo el efecto impuesto. Si es después, sí incluyo el efecto impuestos con algunos ajustes que debo hacer por temas de beneficios de depreciación. Pero puedo usar una u otra. ¿De qué depende? Va a depender de dónde el regulador quiere alojar los riesgos. ¿Por qué se definió en los años 80, nuevamente, Chile en los años 80, una tasa de descuento real y antes de impuestos? Porque queríamos atraer capital. De modo que al inversionista le voy a decir, no se preocupe por la inflación, porque le estoy definiendo una tasa real y sobre eso le voy a entregar... Le voy a reconocer el desgaste por inflación. Y adicionalmente le digo, no se preocupe por los impuestos. ¿Por qué? Porque le estoy nuevamente ofreciendo una tasa real asegurada antes de impuestos. Pero eso no necesariamente puede ser así. De hecho, en los países europeos, lo que se ofrece el regulador para todos sus servicios, transmisión, distribución de gas, es básicamente es una tasa nominal y antes de impuestos. Ok. Entonces, ¿cómo determino este costo de capital, este R, o esta rentabilidad económica o esta rentabilidad a largo plazo? Hay varios modelos. El modelo más usado se llama el CAPM, que es el Capital Assets Pricing Model, que es una metodología, no tiene nada nuevo, es una metodología que se inventó en los años 60. Los años 60 aparecieron las primeras publicaciones de este modelo. Y es el modelo clásico que cuando uno estudia ingeniería se lo enseñan en finanzas. De modo que cualquier ingeniero entiende este tema del CAPM, eso no es ninguna novedad. Y es de amplio uso de los reguladores. ¿Cuál es la idea detrás de este modelo? Que lo que está propuesto en la ley corta y está propuesta en la moción de los diputados, es que a esta empresa eficiente, ¿cierto?, le voy a pagar un costo de capital o le voy a ofrecer una rentabilidad en función del riesgo que está asumiendo por estar en este país y por estar en este sector. De modo entonces que este costo de capital se compone como una base, que es la tasa, le ofrezco a esta empresa una base, que es la rentabilidad libre de riesgo del país. En definitiva, le estoy diciendo, ¿sabe qué? Le doy una rentabilidad libre de riesgo, pero libre de riesgo en realidad tomando el riesgo del país. Y sobre eso le ofrezco una rentabilidad adicional o un premio por el riesgo que está tomando debido a que usted justamente está en este sector, en el sector de distribución o en el sector de transmisión o en el sector sanitario o en el sector de distribución de gas. ¿Y cómo se calcula este premio? Se calcula sencillamente multiplicando o identificando un factor, que es un factor beta, que trata de cuantificar la cantidad de riesgo adicional que tiene este activo que estoy evaluando por sobre un portafolio
un portafolio de mercado, un portafolio diversificado, un portafolio eficiente, que básicamente es me ofrece una rentabilidad de mercado. Este portafolio básicamente es una cartera de inversión que podría ser, por ejemplo, invertir en un índice como el IPSA, en el caso chileno, o si va a Estados Unidos, el Standard & Poor's. Ese es un portafolio eficiente. Entonces, ¿perdón? No, el beta no es el costo de oportunidad. El beta es una cuantificación del riesgo que está tomando la empresa respecto a este premio por riesgo que estoy entregando respecto al mercado. Por eso que este beta multiplica esto. Este es el premio por riesgo si tomara un portafolio de mercado, si por ejemplo comprara el índice del IPSA acá en Chile o el Standard & Poor's en Estados Unidos, me voy a ganar la rentabilidad de mercado menos la rentabilidad libre de riesgo. Eso es lo que estoy ganando, porque mi alternativa como inversionista siempre va a ser la rentabilidad libre de riesgo que me está ofreciendo el país. Me gano eso, sin embargo, como decido invertir en una empresa en particular, le doy eso ponderado por el monto adicional o de menos riesgo que tiene esa empresa respecto a este portafolio eficiente. De ahí que el beta puede ser mayor que 1 o menor que 1. Si el beta es igual a 0, quiere decir que mi activo, o la firma que estoy evaluando, tiene una rentabilidad, un costo de capital similar a la rentabilidad libre de riesgo. ¿Okay? O sea, no tiene más riesgo que el riesgo del país. Si el beta es igual a 1, quiere decir que mi activo, o la empresa o la firma que estoy evaluando, tiene una rentabilidad exactamente igual a la del mercado. O sea, tiene el mismo riesgo que el del mercado. Si el beta está entre 0 y 1, significa entonces que el activo que estoy hablando, que es el caso de las utilities, el caso de las eléctricas, el caso de las sanitarias, el caso del gas, normalmente el beta es menor que 1, significa entonces que esta empresa o este activo tiene un riesgo menor que el riesgo que estoy asumiendo si es que comprar este portafolio eficiente de mercado. Esa es la forma de determinarlo. La rentabilidad libre de riesgo es principalmente lo que se hace, se toman los papeles emitidos por algún banco, el Banco Central del Estado. Así que no existe mucho debate al respecto. Puede existir debate respecto al horizonte del instrumento financiero, puede ser, normalmente se usan papeles financieros de más de 10 años. Sin embargo, el beta es el parámetro clave que el que tiene que ajustar y es el cual normalmente no existe o existe divergencia entre el regulador y la firma regulada. Ahora, ¿cómo han dado este modelo? Se ha aplicado en Chile, se aplicó primero en las sanitarias a partir del año 98-99, luego se aplicó en las empresas de distribución de gas, que empezó recién hace un par de años, y luego se está aplicando en transmisión, cuyo efecto se va a tener recién a partir del año 2020, y en transmisión debido a la ley de transmisión que se aprobó el año 2016. Sin embargo, se calculó el costo de capital para la transmisión ahora, pero el efecto va a ser a partir del año 2020. ¿Cómo han dado entonces el cálculo de este costo de capital al resto de los sectores regulados en Chile? ¿Qué es lo que está mostrando acá? Acá estoy mostrando el sector y acá estoy mostrando la rentabilidad en términos porcentuales, real y después de impuestos. Esto es importante porque después les voy a mostrar algo similar de otros lugares. Entonces veamos primero acá. Esta es el cálculo que se hizo para el periodo 2016-2017, actualizado para el año 2017. ¿Por qué? Porque se actualiza anualmente el cálculo de esta rentabilidad. ¿Qué es lo que se ve? Se hace un cálculo por empresa, ¿okay? Y se ve entonces que el costo de capital fluctúa entre 5,8%. De modo, pues, debido a que está por debajo del piso que es 6%, en este caso, para esa fijación, se activa el piso del 6%. ¿Qué pasa después? En la fijación que va del año 2018 al 2021, se toman las mismas empresas, se toma prácticamente el mismo valor de la rentabilidad libre de riesgo, sin embargo, el regulador hace una modificación en el beta, lo modifica, lo sube. Y eso hace entonces que la rentabilidad o el costo de capital de todas las mismas empresas, sujetas al mismo riesgo, pero cambió un parámetro, suba a un valor por sobre el 6%.
entre 6 y 6,9%, de modo que en este caso el piso no se activa. Y las tarifas se calculan considerando estas rentabilidades para cada una de las empresas. Acá no hay una rentabilidad, un costo de capital para todo el sector, sino que para cada una de las empresas. ¿Qué pasa en las sanitarias? El cuatrienio que está en este momento vigente es el cuatrienio 2016-2021 y se hace el mismo ejercicio. Tomo la tasa de rentabilidad libre de riesgo del país, que son los papeles del Banco Central, calculo la rentabilidad del portafolio eficiente del mercado chileno y calculo este beta a través de una estadística internacional y realizo el cálculo y me aparece entonces que la rentabilidad o el costo de capital de la sanitaria fluctúa entre 4,5% un poquito más por sobre el 6%, 6,2, 6,3%. Este es el cálculo para las sanitarias. Producto de que el piso fijado para las sanitarias es del 7%, las tarifas se calculan con este costo de capital, 7%. Nuevamente, el piso está bastante por encima de lo que está dando el cálculo. Esto es bien relevante. ¿Qué pasa en transmisiones? La eléctrica. El primer cálculo que se hizo para la transmisión se hizo el año 2017, que lo contrató la Comisión Nacional de Energía, lo contrató un consultor. Ese cálculo dio 4,12% real después de impuestos. ¿Okay? Sin embargo, en el informe final, la CNE ajusta este valor, lo corrige y realiza el mismo cálculo utilizando el CAPM y el cálculo llega a 5%. Producto que este cálculo, ya sea el del consultor o el de la CNE, están por debajo del piso, se activa el piso, en este caso el piso de 7%. ¿Qué pasa en la distribución? En la distribución no hay grandes cálculos, salvo uno que se hizo el año 2011 por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y que se hizo por otras cosas. Se hizo por una divergencia o una discusión que ocurrió entre las distribuidoras por un chequeo anual que tiene que hacer la Superintendencia respecto a los costos que se toman para el chequeo anual de rentabilidad que hace la CNE. Este chequeo que está entre más 6 puntos, menos 4 puntos, más 4 puntos respecto a la tasa de descuento en este momento el del 10%. Y de ahí la SEC, producto de esta divergencia que tiene con la distribuidora, contrata un consultor y le pide, ¿sabe qué? Calcúleme cuál debería ser el costo de capital de las empresas distribuidoras en Chile, utilizando la metodología del CAPM. Y da entonces el valor que estoy mostrando acá, que se calculó en el 2011, que es un valor del orden de 6,5, que entiendo que es el valor que usaron los diputados en su moción. Ese es el único valor que existe para la distribución. Al menos yo desconozco si existen otros estudios respecto a distribución. Ese es el valor que se calculó en distribución usando el mismo modelo que está propuesto hoy día en la ley corta. De modo entonces que la banda, si tomo todos los valores de rentabilidad para estos sectores, inmediatamente me surge un mínimo y un máximo. Y el mínimo y el máximo es de 4,12 y 6,85%. Es decir, tomo todo este conjunto de rentabilidad de costo de capital calculado con este modelo del CAPM y me da un valor que fluctúa, los valores que fluctúan entre 4,12 y 6,85%. ¿Okay? La banda propuesta de la ley corta es de 6%. O sea, pareciera que está un poquito por arriba la banda de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con comparación con otros lugares? Y acá lo que hice fue comparar básicamente con Europa. Acá, entonces, nuevamente, primero veamos, por ejemplo, esta parte de acá. Un segundo la lámina, un segundo. Ya, quería ver un dato. ¿Sí? Si quería ver que en el gas no había un piso. Ya. No había activado el piso. Entonces, en el caso del cuatrienio 2018-2021 no, porque las rentabilidades estuvieron por sobre, producto que se cambió este factor beta. ¿Qué pasa entonces? Fíjense en la parte de acá, Europa. Aquí es bien complicado tomar los datos, porque en realidad cada país tiene modalidades diferentes, pero todas usan básicamente el mismo modelo, CAPM u otro modelo similar que se llama WACC, pero no voy a entrar en mayor discusión. Pero es básicamente toman el mismo modelo, pero ellos usan valores nominales y antes de impuestos. ¿Por qué? Porque el regulador decide que en definitiva no es necesario proteger a la firma de la inflación, porque la inflación en el país está más o menos controlada, por lo tanto le da
el valor nominal, es decir, el riesgo de inflación lo toma la firma, y adicionalmente dice, la verdad que tampoco voy a proteger a la firma del riesgo de cambio de impuestos, porque normalmente estamos hablando de países bastante estables, por tanto, no protege a la firma de riesgo de cambios de impuestos. Y eso es lo que hacen los europeos. Entonces, usan valores nominales y antes de impuestos. Sin embargo, lo que tenemos acá son valores reales y después de impuestos, entonces hay que hacer una pequeña conversión y algunos supuestos de por medio. Si se hace eso, puedo comparar. Pero bueno, antes de comparación, ¿cuánto van estos valores en Europa? En Europa los valores van de 3,6% hasta casi 9%. ¿Quiénes están en 3,6%? Estoy hablando acá de transmisión y distribución. 3,6% usted lo encuentra en el Reino Unido. Finlandia tiene 3,7%, 3,6% es el Reino Unido. ¿Quiénes están entre 5 y 5,5%? Principalmente está Alemania, para las nuevas líneas de transmisión y distribución. ¿Quiénes están entre 7%, 7,5%? Ahí uno puede encontrar, entre 5,5% y 6%, uno puede encontrar a España. Entre 6% puede encontrar a Estonia, en 7%, 7,5% encuentra Francia, por sobre el 8%, entre 8 y 9% está Polonia, República Checa y adicionalmente Eslovaquia. Son los valores son los lugares donde uno puede encontrar tasa de rentabilidad entre 8 y 9%. Y al lado acá, lo que se puede ver es este mínimo y máximo transformado a valores nominales y antes de impuestos, de modo de poder comparar. Acá, en realidad, el chequeo conceptualmente correcto habría sido trasladar todos estos valores a valores reales y después de impuestos, y eso compararlo con estos valores que están acá. Sin embargo, es un trabajo bastante arduo y extenso. Entonces, esta es la banda que se calcula si usted toma el mínimo y el máximo de las aplicaciones de SAPM en Chile. Y se ve entonces que la banda está de 6,5% a poco más de 10%. Vale decir, esta banda, una banda entre comillas en realidad, está más bien cercana a la parte de arriba de los países europeos, es decir, a los países europeos que uno podría decir son más cercanos a Chile. Si tomo la banda del 6% que viene de la ley corta, me quedaría acá, 9%, es decir, estaría en el límite o en el tope de lo que permiten las regulaciones europeas para estos sectores. Conclusiones. Cálculo del costo de capital mediante modelos ABM es un buen punto. La verdad que hace mucho tiempo debió haberse hecho así. Es ampliamente usado en Europa, en los Estados Unidos, en toda parte. Ustedes van a ver que el regulador aplica este modelo. Por lo tanto, es un buen punto integrado por el regulador. Costo de capital real después de impuestos, no sé, depende del gusto del regulador. Nuevamente, en Europa el regulador prefiere que la firma asuma el riesgo de impuestos y se entrega una tasa antes de impuestos y adicionalmente nominal. Banda con un piso de 6%. La revisión que hice, no vi bandas en los países, salvo en Portugal, que fue el único país donde vi una banda, y una banda en términos nominales y antes de impuestos que está entre 5 y 10%, en valores reales después de impuestos es una banda que está entre 3 y 7%. Es el único país donde vi una banda. Sí, normalmente lo que ponen los reguladores es un límite en la parte de arriba, de modo que las tarifas no se vayan por cierto lugar, protegen más bien al consumidor que a la firma. Entonces la banda, discutible si se usa o no, tiene sus problemas. El problema es que las bandas quedan rápidamente desactualizadas. Si se usa una banda, tiene que ser de modo muy cuidadoso, de modo de vigilar o de algún modo determinar la proyección del país o el costo de capital de largo plazo de este país. Lo más probable, que es lo que todos esperábamos, que Chile esté más bien por acá en la próxima década que por acá arriba. Entonces, si usted fija una banda por acá, la verdad que
ya estaría un poquito diferente a lo que uno debería esperar para el país para la próxima década. Entonces, las bandas son muy poco usadas, pero si la usa tiene que ser muy cuidadoso de los valores que pone. Estudio mandatado por la CNE con posibilidad de observar, la verdad que es una buena práctica que se usa en el sector eléctrico, ya sea en generación o en transmisión desde hace bastante tiempo, así que muy recomendado. Transitorio 6,5% es lo que resta del presente cuatrienio. Aquí, la verdad que el tema del transitorio, a mí nunca me han gustado los transitorios porque lo que hacen es causar cierto grado de intranquilidad en el sector. Los transitorios nunca son muy buenos. Sin embargo, hay cosas que hay momentos en que sí uno debería pensar si en realidad aquí parece que un transitorio vale la pena. ¿Por qué? Porque la tasa de descuento del 10%, independiente del impacto que uno pueda calcular, la verdad que es una tasa completa y completamente desactualizada. No hay persona en el sector eléctrico que esté de acuerdo con esa tasa. De modo que vale la pena actualizarlo. ¿Por qué? Porque si no hay que esperar hasta el próximo cuatrienio, que empieza en noviembre del próximo año, donde se aplicaría esta nueva tasa. Luego vale la pena actualizarlo. Técnicamente es posible hacerlo. Hay que hacer algunas aproximaciones, pero uno podría tomar la empresa modelo que ya está calculada y sobre esa aplicar la nueva rentabilidad. Sin embargo, aquí hay que ser bastante cuidadoso de que debe chequearse la legalidad de esta medida. Técnicamente se puede hacer, pero sí sugiero chequear la legalidad de esto. Si se hace, el 6,5%, la verdad que propuesto por los diputados, la verdad que también estaría un poco desactualizado. 6,5% de acá. Ya estaría un poco desactualizado, ¿producto de qué? Porque este valor se calculó el año 2011 tomando el riesgo del país de ese momento. Y el riesgo del país de ese momento, respecto a ese momento ha bajado bastante. Por lo tanto, es muy probable que las tasas se encuentren más por el lado de acá que por el lado de acá. Entonces, el valor del 6,5% ya es un valor desactualizado. Ahora, ¿qué es lo que en rigor debería hacerse? Debería hacerse calcular nuevamente esta tasa utilizando esta metodología. Sin embargo, a modo de hacer algo transitorio y no llamar a este estudio, lo que se puede hacer es tomar el estudio que hizo la SEC o que encargó la SEC el año 2011, que está basado en este CAPM, y actualizarlo con la tasa de rentabilidad libre rico que hay en este momento. Es un cálculo bastante rápido. O bien tomar el estudio de transmisión, ya sea el que hizo el consultor o ya sea el que finalmente determinó la CNE que es el correcto, y sumarle un par de puntos, porque normalmente la distribución, por lo menos en Europa, la distribución tiene una tasa, un costo de capital un poquito más alto que el de transmisión. No mucho más alto, no es un punto completo, sino que es 0, algo. Entonces, uno podría pensar en tomar este estudio y sumarle un riesgo adicional por el tema de distribución. Y eso es. Gracias. Muchas gracias, don Cristian. De verdad que muy ilustrativa su presentación. Muy académica por lo demás, así que muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Diputado Sergio Gaona. Yo quisiera, si el profesor nos puede ilustrar un poco más, y vuelvo a insistir en lo que señalaba recién, por lo menos a lo que a todos nosotros nos interesa es poder disminuir las cuentas de la luz. Ese es como el leitmotiv, por decirlo de alguna manera. Dado y conociendo en detalle el cálculo tarifario y todo ello, más la propuesta que se ha hecho por un grupo de diputados para poder efectivamente disminuir la tasa de descuento y por esa vía disminuir el costo de la cuenta de la luz, más que la rentabilidad de la empresa, porque va a depender de cuán más o menos eficientes son las empresas, van a depender de sus utilidades. ¿Y cómo está constituido el costo final de esa cuenta que le llega al usuario? La verdad es que, por más que tratemos de hacer cosas aquí, es bastante marginal. Y eso quisiera que me lo aclarara qué tan marginal es. La impresión que tengo es que es bastante marginal, porque el 60-70% del costo de la cuenta final tiene que ver con el precio nudo y que tiene que ver con la generación. Y en la generación hay competencia.
Por tanto, no sé qué otra cosa se puede introducir ahí como para bajar el precio nudo, salvo aplicar medidas arbitrarias del Estado para poder decir, le voy a fijar el precio en la generación, cuestión que me parece razonable. Por lo tanto, yo no veo qué tanto más podamos hacer ahí en el ámbito de la generación, dado que hay competencia. En la transmisión tampoco es un componente tan relevante del costo total de la cuenta de la luz. Y en la distribución bastante menos. Es más marginal, más aún la disminución de la tasa de descuento tampoco creo que sea tan impactante. Y mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué en el resto de Latinoamérica los precios de las cuentas finales de la luz son más bajos que en Chile? ¿Es porque efectivamente hay un importante subsidio del Estado? ¿Por qué? ¿O porque la generación es más barata por alguna razón? ¿Hay más competencia? ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, el costo de la energía, el costo de la cuenta final de la luz sea más barato en Perú, en Colombia, respecto de Chile? Y esa es para poder tratar de ver qué podemos hacer. Si, como les decía al principio, en generación hay competencia y esos son los precios que llegamos. Distribución no impacta fuertemente en la cuenta y la distribución, por más que le demos bajar la tasa de descuento, es bastante marginal respecto del precio final. Entonces, ¿qué hace que en estos otros países sea más barata la cuenta de la luz? ¿Hay subsidios del Estado? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay más competencia? Y me gustaría que me diera su opinión al respecto. Ofrezco la palabra. Diputado Vidal. Gracias, Presidenta. Sí, agradecer la presentación. Creo que es muy buena, muy contundente para entender el sistema y también la experiencia comparada. Tengo un par de preguntas muy concretas. Primero, el profesor hizo ahí un cálculo que nos permite ver que este 6% que proponemos, que es real después de impuestos, al pasarlo a nominal antes de impuestos, termina siendo efectivamente algo como un 9%. Eso es lo que nos mostró en la presentación, ¿cierto? Entonces, el 10% real anual, expresado en esos términos que hoy día está en la ley, ¿cuánto sería? Claro, si hiciéramos el mismo ejercicio de extrapolarlo para compararlo con la banda europea. Sería sobre el 12%. Sobre el 12%. Estaría más o menos como por acá, bastante fuera, incluso fuera del slide. Sí, por supuesto. La segunda, usted la respondió, que tiene que ver con que hay que, en fondo, que no tiene mucho sentido establecer las bandas, ni el piso, y eventualmente si hubiera que poner una, habría que fijar más bien un techo, más que poner un piso, pensando en la lógica de protección de usuarios más que de las empresas en este caso. Y creo que es razonable lo que plantea en términos de revisar el artículo transitorio a propósito de estos datos. Y lo último que le quería preguntar tiene que ver con la presentación anterior. En realidad la anterior no era una pregunta, pero esta sí es una pregunta. ¿Cómo evalúa el profesor el efecto que esto podría tener en las cooperativas, a propósito de la presentación que nos hicieron antes? ¿Cómo esto tiene un efecto en términos del funcionamiento de una empresa que por economía de escala pueda tener otra estructura de costo distinta a la que las cooperativas nos señalaron en su presentación anterior? ¿Cómo podría hacer la comparación del efecto que tendría una modificación como esta en este caso? Gracias, profesor. Diputado Mulet. Muchas gracias, Presidenta. Un par de consultas, o una por lo menos. Cuando hablamos del cálculo hoy día y del 10% actual vigente en la forma de determinar el VAT hoy, y tenemos que el modelo de tarifa eficiente que reconocen incluso la ministra, el gobierno y todo el mundo que tiene algunas deficiencias, que la forma de resolver los conflictos es valorar los informes 1/3, 2/3, digamos, 1/3 el informe de las empresas y 2/3 el informe de la Comisión Nacional de Energía, que resuelven los conflictos cuando hay diferencias. Eso significa que el 10% pasa a ser teórico de alguna manera, porque si terminamos valorando la determinación de la tarifa 1/3, 2/3, un informe, de alguna manera se puede arrancar el 10%, y el sistema de determinación de tarifa a través de la empresa modelo
pasa a debilitarse, digamos, si terminamos ponderando ponderando los informes con valores que al final se ponderan, digamos, y que no tienen una base, por lo que nos han dicho en la práctica, las empresas sobrevaloran algunas cosas y la Comisión de la Energía no subvalora, pero al menos lo pone en términos reales, pero entonces hay un sobreprecio. El punto es si podemos entender que eso al final termina superando el 10% y que el modelo que actualmente se aplica es un modelo más bien deficiente, a propósito de esa manera de resolver el conflicto cuando hay discrepancias, digamos, y que el proyecto de ley propone un panel de expertos, digamos, cambia la fórmula precisamente porque lo valora también mal y de manera deficiente. Esa es la consulta. Y lo otro, el hecho de que el sistema de determinación de tarifa, ya sea el actual o el que se propone, participe, y usted es un académico, participe de alguna manera un mercado eléctrico, y esta crítica la he escuchado a algunas personas, un mercado eléctrico donde los profesionales son muy limitados en número, no en capacidades, y poco independiente, porque muchas veces las mismas autoridades que salen de los cargos en el ministerio terminan en las empresas y viceversa, salvo algunos académicos, digamos, que están fuera. A su juicio, dado por el tamaño del mercado chileno también, eso hace perder objetividad en los procesos, y si es así o no es así, digamos, de qué manera podemos meterle mayores niveles de objetividad. Y ahí termino esto con una pregunta. Yo creo que es muy importante que participe los consumidores, digamos, en los procesos. Como árbitro, de alguna manera también lo propone hoy día, entiendo, el proyecto. Que participen como observadores, que los procesos sean transparentes, pero que participen activamente. O sea, es fácil decir que el proceso es público, pero obviamente una organización de consumidores necesita recursos para poder participar activamente con profesionales o una universidad o un colegio, en fin, profesional. Entonces, la participación de terceros observadores, representantes de los consumidores, de los gremios, de los colegios profesionales, ¿la valora usted a propósito de este mercado tan estrecho? Esa es la pregunta, Presidenta. Sí, profesor, algo muy breve. Si es que nos podría también profundizar con respecto a antes de impuesto, después de impuesto, con respecto a la rentabilidad de las empresas. Porque usted mencionó que eso dependía de dónde quería poner el riesgo en la empresa, pero quiero saber cuál es la que beneficia más en términos prácticos. Profesor. La primera pregunta del diputado, ¿por qué en Chile el precio de la energía es más alto que en otros países? La verdad que es bastante simple. La respuesta, por ejemplo, Chile no tiene el gas que tiene Perú. Perú tiene gas en camiseta grandes, reservas de gas, a 3, 4 dólares el millón de BTU. Acá el gas que tenemos llega, gas natural licuado, llega a 9, 10 dólares el millón de BTU. O sea, primer punto. Chile no tiene carbón, lo compra. Si bien la industria del carbón es competitiva, pero Chile compra carbón a un precio en este momento bastante alto, 100, 120 dólares la tonelada. Chile no es como Argentina, por ejemplo, en el caso de los recursos. Argentina tiene las segundas reservas más grandes de shale gas. Chile sí se puede beneficiar de Argentina. De hecho, con un amigo hice un artículo al respecto, porque nosotros tenemos gasoductos tirados con Argentina y sí se puede beneficiar. De hecho, ya está llegando gas argentino a precios muy baratos, básicamente la mitad del precio al cual estamos comprando GNL. Chile también tiene bastantes recursos hidroeléctricos que no está usando, lamentablemente por otro tipo de problemas. Pero eso es un poco lo que explica. No es que exista más competencia en otros lugares. De hecho, uno de los lugares más competitivos que hay en cuanto a competencia es Chile. Yo he estado en otros lugares y en procesos de privatización, analizando regulaciones, y siempre Chile se toma como muestra, como ejemplo. De hecho, cuando capitales extranjeros, europeos, norteamericanos vienen acá a competir, vienen acá al país, tienen presente que va a haber una competencia dura. Entonces, por un lugar, por un lado, tenemos pocos recursos primarios de energía, lo que hacen que los precios sean tan altos. Por otro lado, hay una modalidad de regulación que es lo que se hizo en los años 80, que tenía mucho sentido, que
que fue que los generadores y los grandes clientes o las distribuidoras se contrataran su energía en contratos de largo plazo, de 10, 15 años. ¿Por qué tenía mucho sentido en ese momento? Porque la verdad que la idea era incentivar inversiones. De modo que si viene un extranjero, usted le diga, sabe que puede perfectamente construir su central. Las centrales generadoras grandes involucran grandes inversiones, 1.000, 2.000 millones de dólares fácilmente. Y adicionalmente le digo, tiene la posibilidad de tener un contrato que le va a entregar flujos estables por los próximos 10, 15 años. Esa es la idea de los contratos de largo plazo. Y ese ha sido un modelo exitoso en Chile. El problema es que sucedió una coyuntura, fue que después del año 2005, producto también de los cortes de gas argentinos, los precios subieron mucho. ¿Por qué? Porque los generadores tuvieron que reemplazar el gas argentino con centrales a carbono o bien con diésel. Y adicionalmente a eso se agregó la dificultad de construir nuevas grandes centrales. Grandes proyectos que se postergaron. Y eso hizo que después del año 2010, entre 2010 y 2015, entraran muy pocas centrales nuevas, grandes. Y eso determinó que cuando las distribuidoras en ese momento, que tenían la función de licitar, licitaran, se obtuvieran muy pocos oferentes, porque había pocos proyectos para ofertar, y a precios muy altos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. El precio de energía que está puesto acá en la tarifa y explica este gran porcentaje, que todo esto es generación, es un precio que está explicado por los precios de energía contratados básicamente por las distribuidoras en el primer periodo de esta década, 2010-2015. ¿Qué se debe esperar en la próxima década en la medida que entren los nuevos contratos? Los nuevos contratos están a la mitad del precio que se contrató en el periodo 2010-2015. El precio de hoy día de energía está del orden de 90, en la industria se usan dólares por megawatt hora, son $90 por megawatt hora. En las nuevas licitaciones que empezaron a entregarse a partir del año 2016 son del orden de $50, es decir, básicamente la mitad. Esos nuevos precios, con esas nuevas licitaciones, deberían entrar en la próxima década gradualmente, pero lamentablemente hay contratos puestos ahí. ¿Qué es lo que haría yo? Revisaría bien los contratos, que entiendo que es lo que está haciendo la CNE. ¿Qué más? Bueno, hay un tema acá que les recomiendo altamente, que es el tema de cuál es el impacto en las tarifas de esto. Si bien se pueden dar números, pero creo que tanto la industria como el consumidor merece saber bien esto, y no es un cálculo difícil. Les recomiendo pedirle a la CNE que haga el cálculo. Es básicamente usar las planillas que existen y cambiar 10 por 6,5, 10 por 6, y va a salir inmediatamente el impacto en todas las tarifas en Chile. El impacto va a depender mucho si es una distribuidora muy concentrada, por ejemplo, en que si la compara, por ejemplo, con distribuidoras en ciudades donde hay menos concentración, ciudades como Temuco, o incluso también como las cooperativas de las personas que pusieron antes. Entonces, le recomiendo altamente pedirle a la CNE que les haga el cálculo. Es un cálculo bastante sencillo. A solicitud suya, profesor, que yo creo que es muy sensato lo que acaba de pedir, vamos a tomar el acuerdo para que mañana, a propósito que viene la CNE, ojalá nos pueda traer esa simulación. ¿Les parece? Sí, un comentario. Si es que quiere agregar algo más. Sí, no, solo que si le vamos a pedir a la CNE que nos haga ese ejercicio que propone el profesor, ojalá pudiera modelar tanto los dos, claro, el 6,5 propuesto, el 6, pero también un 5, claro, para poder evaluar. ¿Cuál? Perdón, no estoy acostumbrado a hablar por micrófono. Yo les propondría evaluar adicionalmente lo que propone el diputado Vidal, esta banda. Completa. O sea, que es muestra el menor valor de este cálculo, de esta metodología, y el máximo, y con eso ustedes pueden ver realmente el impacto en las tarifas. Claro. Claro, si uno está hablando de valores de 6,9, 7%, puede ser hablar de impactos modestos, pero si usted está hablando de valores de este nivel, no sé qué tan modesto puede ser. Ya, ¿usted quería agregar algo más?
de lo que estamos acordando para pedirle a la CNE. Yo de verdad no veo mucho, salvo bajar esta rentabilidad, puede ser el 5, el 4, el 3, si lo bajamos más, probablemente las empresas no quieren invertir, pero en definitiva, yo creo que igual lo que vamos a lograr hacer nosotros, si es que logramos aprobar esta ley y todo lo más, el impacto va a ser marginal. Y esta búsqueda por lo que me acaba de decir el profesor, es bien difícil. Claro, efectivamente, nosotros no somos productores de combustible, digamos. Por lo tanto, evidentemente tenemos un mayor costo. Pero, ¿qué tanto podría impactar, no sé si eso se puede calcular o está calculado, qué tanto podría impactar una especie de subsidio a las personas más vulnerables del país, tal como se hace con el agua potable? Con el agua potable usted tiene un subsidio del Estado que le rebaja hasta el 50% de la cuenta del agua a las personas más vulnerables. Eso se aplica en un servicio público monopolio regulado como la sanitaria, pero no se aplica en el suministro de energía eléctrica. Y además sucesivos gobiernos se han resistido, porque esta idea la hemos propuesto más de alguna vez, no sé si te acuerdas tú, Daniela. Y por lo tanto, ¿qué tanto impactaría un subsidio sobre una población vulnerable que no debiera ser más allá del 15% de la población? Diputados, los usuarios. Yo sé que es una distorsión, pero no sé ¿qué opinión tiene al respecto? Se nos terminó la hora, voy a pedir una prórroga de 5 minutos para que el profesor nos pueda responder las consultas que están pendientes y vamos a tomar entonces el acuerdo para que la CNE no haga ese cálculo. Profesor, disculpe. Antes de responder la otra pregunta. La pregunta del diputado Vidal, si un piso o techo, pareciera, en realidad los reguladores europeos básicamente se preocupan más bien del techo que de un piso, si es que ponen algo. ¿Qué más? El 2/3, 1/3, la verdad que es inédito, en ninguna parte lo he visto, y responde solamente a una realidad del año 80, que en su momento nuevamente tenía lógica. El regulador en ese momento lo hizo bien. Sin embargo, el país ha cambiado y las regulaciones de algún modo tienen que ir dando cuenta de cómo ha cambiado el país. Luego 2/3, 1/3, no hay por lo menos yo no he visto ningún estudio que me indique que eso implica eficiencia en la definición tarifaria. Evidentemente, si usted pondera estos estudios, evidentemente que se pierde gran parte de este ejercicio del CAPM, todo este cálculo que usted trata de hacer con este beta, evidentemente gran parte de eso se pierde. Participación en procesos tarifarios. Bueno, se supone que quien nos representa a todos los chilenos en los procesos tarifarios es la misma Comisión Nacional de Energía. Se supone que ellos tienen que defender los intereses de los consumidores. El regulador chileno tiene fama de ser un regulador muy eficiente. Estaba en distintos lugares de Latinoamérica, Europa, y el regulador chileno es famoso por su eficiencia, es un buen regulador. En los procesos tarifarios yo sugiero, y entiendo que también es una de las propuestas de la ministra, más participación de los clientes. Uno va a estos procesos tarifarios y ve muchos profesionales de empresas que está bien, porque son empresas, tienen que defender sus intereses, me parece muy válido, pero sí noto que existe poca, me gustaría ver más gente defendiendo los intereses del cliente. Claro, los clientes tienen que organizarse, y por eso nuevamente se supone que el rol que hace eso es la CNE, entonces, bueno, no sé, habría que verlo con más detalle. Antes o después de impuestos, nuevamente depende del riesgo. Por ejemplo, si yo estuviera en Argentina, y con el respeto que me merecen, yo tengo muy buenos amigos argentinos, si yo estuviera en Argentina no invertiría salvo que me den una tasa antes de impuestos. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a sufrir el riesgo relativo a que me suban los impuestos en cada momento. En Chile es un país OCDE, es decir, un país que está metido con las altas economías. Chile no es cualquier país. La verdad que no creo que un inversionista de afuera vaya a ser una variable relevante si es antes o después de impuestos para meterse en Chile. No lo creo. Lo mismo que el tema nominal, no lo creo, porque Chile, la verdad que es un país bastante serio en sus políticas, no es que el impuesto vaya a subir de 25, 27 a 50% en un momento. No lo veo mucho. Por eso es que no es un tema tan importante, pero seguiría a los reguladores europeos en esto, es decir, una tasa antes de impuestos.
Y lo último, el subsidio. La verdad que me gustaría responderle más concretamente, pero hay que hacer un número respecto a esos subsidios. Va a depender muy bien, o sea, mucho del subsidio que usted quiera dar. Hay algunos subsidios ya en el sector eléctrico. De hecho, algunas comunas que tienen centrales generadoras reciben una ayuda producto de la empresa, pero es bastante modesto, pero va a depender básicamente del subsidio que usted desea hacer. Si se usa, se puede usar, pero por afuera de los precios. Lo importante acá, y es algo que el regulador chileno siempre ha tratado de hacer, es mantener la señal precio lo más clara posible, y si hay un subsidio, lo entrega por afuera. Sí. Desconozco el caso del agua. Oiga, profesor, muchas gracias también a FENACOPEL, y quiero pedirle las 1000 disculpas a la biblioteca, pero mañana teníamos invitados a los electroconsultores y nos mandaron la excusa. También teníamos a Odecus y también nos mandaron la excusa, así que solo vendría la CNE. ¿Podrían venir ustedes mañana? ¿Tienen disponibilidad de tiempo? De 3:30. De 3:30 a 6. ¿Ya? El más interesado en el dato. ¿Quiere el dato del champú? Muchas gracias a los invitados y por haberse cumplido el objetivo de la sesión. Esta se levanta.